Chicos, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Giovanni, eh, esta es la clase de Español 20 y hoy día vamos a conversar de dos temas bueno, muy importantes, ¿no? Para nosotros como estudiantes, como acá en el curso de español, ¿no? Vamos a conversar primero, o vamos a seguir conversando de lo que es la dictadura en América Latina, el fenómeno de la dictadura en América Latina. Y además vamos a conversar de un tema gramatical, ¿no? Que es el uso del subjuntivo en cláusulas nominales, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar conversando un poco acerca de estos dos temas. Yo quiero que, por favor, veamos acá las diapositivas que, bueno, he preparado para esta clase. Bueno, es el tema gramatical de la clase, el uso del subjuntivo en cláusulas nominales. Y este de acá es la primera diapositiva sobre la que quiero que nosotros conversemos un poco, ¿no? Tenemos acá dos fotografías, ¿cierto? La fotografía que está en este lado, la fotografía de dos personas abrazadas, es la fotografía del equipo nacional de fútbol de Perú, cuando clasificó al Mundial de Rusia el año 2018, ¿no? Eso es por un lado, el fútbol, como ustedes seguramente ya lo saben, es un fenómeno social que tiene muchas implicancias, muchas consecuencias positivas en la sociedad, ¿no? Cuando Perú clasificó al Mundial, todo era una fiesta en Perú, la gente salió a las calles y estaba celebrando en las calles y era como una gran fiesta. Tuvo un efecto muy importante en términos de culturales sobre todo, ¿no? Pero yo quiero que estamos hablando de las dictaduras, ¿no? Entonces yo quiero que si estoy hablando de fútbol es porque quiero que hablemos también del fútbol y la dictadura, ¿no? Si miramos acá la fotografía de este lado de la pantalla, lo que tenemos es un evento que ocurrió en la Copa del Mundo, el World Cup del año 1978, eh, cuando Argentina campeonó en el mundial que se organizó en Argentina también, y fue un mundial que además fue organizado con la ayuda de un gobierno militar y un gobierno que utilizó la Copa del Mundo, el World Cup de fútbol, para ocultar, para distraer a la gente con respecto acerca de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, el fútbol tiene estas dos caras. Vamos a conversar nosotros un poco de la dictadura, pero primero quiero que hablemos un poquito de ese lado festivo, ¿no? Ese lado de fiesta, ese aspecto festivo que tiene el fútbol, ¿no? Y después vamos a hablar un poco ya de la dictadura y el fútbol, y quiero que ustedes me ayuden un poco, porque ustedes, bueno, ya han visto un video, ¿no? Al respecto. Entonces tenemos el primer tema, es la Copa del Mundo. Este es un aficionado peruano como yo, y este aficionado peruano está expresando tres diferentes ideas, ¿verdad? Con respecto a su país, con respecto a la selección de fútbol de su país. Primero dice, ¿no? Me alegra que Perú juegue la Copa del Mundo. Esa es la primera idea, ¿ok? La primera idea. La segunda idea es, quiero que vayamos a ver los partidos de fútbol. Segunda idea. La tercera idea es, dudo que mi selección de fútbol campeone. Campeonar means to become the champion. ¿Ok? Dudo, I doubt. Dudo que mi selección de fútbol campeone. ¿Por qué les he presentado yo estos tres ejemplos? Los tres ejemplos tienen una similitud, una cosa en común. En los tres ejemplos tenemos, en las tres oraciones tenemos en cada oración dos verbos. ¿Ok? Y uno de los verbos, como ustedes pueden ver, el primero en cada oración,
está en modo indicativo. Eso quiere decir que es un verbo normal. Mientras que, por otro lado, en la segunda oración tenemos verbos en subjuntivo. ¿Sí? Vamos a analizar caso por caso para que esta idea quede un poco más clara. Tenemos acá el primer caso, ¿sí? El primer caso dice, me alegra que Perú juegue la Copa del Mundo. Esta oración es una oración grande, tiene a su vez, tiene dos oraciones dentro. Oración 1, me alegra. Oración 2, Perú juegue la Copa del Mundo. ¿Sí? Son dos oraciones que están conectadas por la palabra que en este caso es un conector. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿por qué el verbo en la primera oración es un verbo normal, es un verbo indicativo? ¿Y por qué el verbo en la segunda oración es un verbo en subjuntivo? ¿Sí? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Para responder a esta pregunta, yo quiero que nosotros pensemos qué es lo que expresa la oración 1 de este caso 1. ¿Qué es lo que expresa la oración 1? Y la respuesta es, la oración 1 expresa emoción. Entonces, cuando mi oración 1 expresa emoción, el verbo en mi oración 2 tiene que ir en subjuntivo. Eso es el caso 1. Tenemos ahora el caso 2. Es muy parecido, pero tiene una diferencia, ¿no? El caso 2 dice lo siguiente. Quiero que vayamos a ver los partidos de fútbol. Otra vez, en esta oración grande, hay dos oraciones más pequeñas. La oración 1, quiero, yo quiero. La oración 2 dice que vayamos a ver los partidos de fútbol. Nuevamente, estas dos oraciones están conectadas por el conector que. ¿Sí? Nos hacemos nuevamente la misma pregunta. ¿Por qué el verbo en la oración 1 es un verbo normal, indicativo? ¿Y por qué el verbo en la oración 2 es un verbo en subjuntivo? La respuesta es la siguiente. En la oración 1 ya no estoy expresando emoción, sino estoy expresando voluntad o deseo. ¿Sí? Quiero expresa voluntad o deseo. Y como este verbo en la oración 1 expresa voluntad o deseo, el verbo en la oración 2 tiene que ser un verbo en subjuntivo. Vayamos es el verbo en subjuntivo. Primera persona, plural, del verbo ir. Caso 3. Otra vez la misma estructura. Yo dudo que mi selección de fútbol campeone. Nuevamente, tenemos oración 1, oración 2 y tenemos además nuevamente el conector. Y otra vez nos hacemos la pregunta, ¿por qué el verbo dudo es un verbo en indicativo? ¿Por qué el verbo campeone es un verbo que está en subjuntivo? La respuesta en este caso es que el verbo dudo expresa justamente duda. Por lo que el verbo en la oración 2 tiene que ir necesariamente, obligatoriamente en subjuntivo. ¿Sí? Esas son las tres reglas para el uso del subjuntivo en cláusulas nominales. Nosotros hemos usado el verbo me alegra, hemos usado el verbo dudo y hemos usado el verbo deseo. Pero también tenemos otros verbos que podemos usar. Acá tenemos una lista
una lista pequeña con algunos verbos que podemos usar en la oración uno cuando queremos que el otro verbo eh, vaya en subjuntivo. Ahora que sabemos esto, chicos, ahora que sabemos esto, yo quiero que volvamos a pensar en el tema del fútbol, ¿verdad? Hemos estado hablando del fútbol, hemos estado hablando acerca de el lado eh, alegre del fútbol, el lado de fiesta, el aspecto festivo, de fiesta que tiene el fútbol, en el caso de la selección de Perú, cuando fue a la World Cup, a la Copa del Mundo, el año 2018. Yo quiero que pensemos ahora en el caso controversial, ¿cierto? El caso negativo del fútbol, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos acá el ejercicio 1. Ustedes han visto un video en casa. Eh, yo quiero que ahora, en el ejercicio 1, ustedes discutan con su compañero, ¿sí? Esta actividad se tiene que hacer en grupos de 2. La guía de actividades del video acerca de la dictadura argentina y la Copa del Mundo de 1978. La guía de actividades del video o Video Activity Guide es el archivo que yo les envié la última clase por correo electrónico. Es este archivo que ustedes tienen aquí, este que está aquí. Y acá ustedes tienen que responder a las siguientes preguntas, ¿no? Aquí está el video que ustedes han visto. Tienen que conversar con su compañero, ¿no? Y responder cómo era el contexto social anterior a la dictadura. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, ¿quiénes apoyaron a los militares durante la dictadura? ¿Y por qué fue importante su apoyo? La pregunta 3, ¿qué era el Plan Cóndor y qué países estaban involucrados? La pregunta 4, ¿qué miedos tenían los argentinos durante la dictadura? Y la pregunta 5, ¿qué medidas económicas prefirieron los militares? ¿No? Y si tienen tiempo, ustedes tienen una pregunta extra, adicional, opcional, que dice, ¿qué ocurrió en el partido de fútbol entre Argentina y Perú en la Copa del Mundo de 1978? ¿No? Esa es una pregunta adicional. Y además yo quiero que después de hacer esta actividad, conversemos acerca de esta otra actividad, ¿no? Tenemos acá el ejercicio 1, el ejercicio 2 es, perdón, es que tenemos aquí. Es un ejercicio para pensar no ya en el tema de la dictadura y los efectos positivos del fútbol cuando es utilizado por los políticos, sino además cuando los deportes tienen un efecto positivo, ¿no? Quiero que esa sea la pregunta en la que nosotros pensemos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De una demostración en un evento deportivo como las Olimpiadas, de dos personas afroamericanas protestando por sus derechos, ¿no? En las Olimpiadas. ¿Conoces otros casos en tu país, acá en los Estados Unidos? ¿Conoces otros casos? Y además me gustaría que me dijeras qué sentimientos producen en ti esos casos, ¿no? Y luego una última pregunta es, ¿qué actitud desearías que los deportistas o instituciones deportivas tuvieran con respecto a los problemas políticos y sociales? ¿No? Ustedes pueden responder a estas preguntas de muchas maneras, pero yo quiero que tratemos de practicar el uso del subjuntivo en cláusulas nominales, ¿no? Entonces tratemos de responder a estas preguntas pensando en, tratando de construir oraciones en las que se usen el subjuntivo como en cláusulas nominales, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo. Ustedes tienen media hora para realizar todas estas actividades y yo voy a estar aquí en clase. Ustedes si tienen alguna pregunta, solamente tienen que levantar la mano y yo me voy a acercar inmediatamente, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirles. Disfruten la actividad y cualquier duda que tengan, solamente levanten la mano, ¿sí?
y yo voy a estar ahí para responder sus dudas, ¿no? Y eso todo, chicos, ya estamos conversando, ¿ok? Chao.